58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este viernes 23 de julio del año 2021, buenos días a todo el equipo de El Sol de la Mañana, buenos días a toda la audiencia de Sol, a la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, en el día de hoy, pues tenemos anotado aquí estos temas. El gobierno, un año después, no sabe quiénes cobran y qué funciones tienen miles de empleados. Biden aprieta el puño contra la dictadura cubana y nos hacemos una pregunta. ¿Contra quién se protesta en Haití? Entonces, queremos también, pues, lamentar varios fallecimientos. Algunos claramente a causa del COVID, como es el caso del doctor Guarino Cruz. Guarino Cruz era el director de partidos de la Junta Central Electoral, que había servido por muchos años en la Junta Central Electoral Guarino Cruz, y ahora era director de partidos y ha fallecido lamentablemente a consecuencia de complicaciones con el COVID-19. Nuestra solidaridad con toda la familia de Guarino Cruz Echevarría y con todos sus relacionados, con todos sus amigos. También el fallecimiento de la señora Margarita Copelo, viuda Rodríguez, pues la gran mecena de la Orquesta Sinfónica de la República Dominicana, que operó durante muchos años, que se mantuvo en pie durante muchos años por el trabajo dedicado de Margarita Copelo. Así es que lamentamos también el fallecimiento de esta dama que tanto aportó pues a la música y a la Orquesta Sinfónica Nacional. También lamentar el fallecimiento del padre del doctor Carlos Amarante Baret, miembro del comité político Carlos Amarante Baret del Partido de Liberación Dominicana. Entonces su padre, don Adalberto Amarante, falleció en el día de ayer. Así es que lamentamos mucho estos fallecimientos. Todos sabemos que ayer se dio dentro de nuestra tradición, ¿no?, cristiana, sepultura a doña Yolanda Reina, la madre del expresidente Leonel Fernández, y que ese acontecimiento, el del fallecimiento de doña Yolanda en su velatorio, se convirtió en un homenaje a lo que ella representó, porque además de su rol de madre abnegada, fue una persona amante de la conciliación. Y ayer su velatorio hizo que la clase política dominicana hiciera un aparte para sumirse en un abrazo de duelo, y todos sabemos que se trata de un duelo
realmente sentido y que lo que ocurrió representa lo que ella habría deseado en su nombre. Entonces esta presencia en la funeraria Blandino del presidente Abinader y una comitiva de su gobierno, esta presencia de Danilo Medina, el expresidente Medina, el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, una comitiva del comité político del PLD que estuvo pues en la funeraria, como desfilaron otros dirigentes de ese partido, la presencia de de Gonzalo Castillo, quien fuera el candidato presidencial del PLD, de Abel Martínez en la funeraria, de el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Moderno, y estoy citando varias figuras que no estaban tan cercanas o han tenido conflictos con el presidente Fernández, porque ni se diga de la presencia de la Fuerza del Pueblo, del desfile de gran parte de la representación del sector empresarial de la República Dominicana y de mucha gente del pueblo y de la sociedad que acudió pues a expresar su duelo, a expresar su tristeza a la familia Fernández por la partida de doña Yolanda. El expresidente Fernández, en las palabras que pronunció en el sepelio de su madre, en esas palabras en morde panegírico, él pues juraba, decía, le prometía a su madre nunca defraudarla, siempre ser el tipo de persona que ella formó, que ella legó. Ese fue, digamos, su mensaje más emotivo en esta despedida de su madre, que en términos históricos rememora o me trae a la mente algo similar, en unas circunstancias similares, y que tal vez fueron de las primeras que se produjeron en nuestra historia con relación a los hombres que nos han gobernado. Y ese acontecimiento similar, me refiero al día, al momento en que al expresidente Buenaventura Báez le tocó pues encabezar la ceremonia de sepultura de su padre, Pablo Báez, en el cementerio municipal de Asua. Y lo que dijo tiene similitud con la promesa que hizo ayer el presidente Fernández, porque más o menos en su panegírico, que fue breve, que fue muy conciso, el del presidente Báez, como también lo fue ayer el del presidente Fernández, pues el presidente Báez decía más o menos que él no había ido allí, que no recordaba quiénes fue que entronizaron esa tradición de despedir a sus muertos, que si fueron los griegos, que si fueron los romanos, que él no, en verdad en ese momento no precisaba quiénes habían creado esa tradición, pero que él tampoco estaba allí. Él tampoco estaba allí para resaltar los méritos de su padre, que eran conocidos de quienes le acompañaban en esa ceremonia. Que su único objetivo allí
que lo único por el que él estaba parado en esos momentos frente al cadáver de su padre era para jurarle que no le quedará un segundo de su vida que no trate de hacerlo sentir orgulloso a él de haber sido su padre. Es decir, que a lo que me comprometo, lo que juro es que todo lo que me quede de vida lo dedico a tratar de considerarme un hijo digno tuyo y que te sientas orgulloso de mí. El padre de Buenaventura había sido incluso alcalde de Asua, o Maire, como le llamaban los haitianos, porque fue en la época de la invasión haitiana. Después el propio Báez sustituyó a su padre en esas funciones, pero aquello del orgullo era mucho por lo que representaba ese caballero que se despedía entonces con una sociedad llena de prejuicios, aunque incipiente, pero llena de prejuicios, porque aquel hombre que el hijo despedía, aquel hombre, vino digamos, con una serie de cuestiones al mundo que lo señalaban de manera un tanto adversa. Era el producto de un sacrilegio, es decir, un hijo sacrílego, porque su padre era un sacerdote, el sacerdote y uno de los grandes intelectuales, probablemente la principal figura intelectual del siglo XVIII, don Antonio Sánchez Valverde. Entonces era hijo del sacerdote Antonio Sánchez Valverde con una dama casada en Asua, de una familia tan distinguida que aún domina la política, digamos, como ha tenido siempre una gran influencia a todo lo largo de la historia en esa provincia. Entonces, ¿qué pasó? Que como esa familia no podía soportar ese escarnio, esa vergüenza de que la dama hubiese tenido un hijo de un sacerdote, etcétera, lo que hicieron no fue abortado, pero desde que nació el padre de Báez fue abandonado, fue dejado en un lugar donde alguien lo recogiera y se lo llevara. Y entonces, por suerte, le tocó un padre que fue un platero que le enseñó ese oficio, y ya después que creció, él volvió a Asua y se convirtió en uno de los hombres más ricos de entonces, patrimonio que heredó su hijo. Y entonces lo del orgullo ahí representaba mucho. Entonces, señores, miren, vamos a los temas de la actualidad. La pregunta, porque lo que tengo es muchas preguntas con relación al anuncio que hizo ayer el gobierno. Muchas preguntas, porque tal vez no hay de otra y el gobierno tiene razón. Tiene razón, y me hago preguntas porque la persona que está a cargo de auditar la nómina del Estado es una persona muy competente y con don de gente, que es el actual contralor, el licenciado Catalino Herrera. Entonces, con relación a esta medida del licenciado Catalino Correa,
decía, no Herrera, sino licenciado Catalino Correa, que es el Contralor General de la República. Es la persona que tiene a cargo esta misión que fue anunciada por él en el día de ayer en compañía del secretario administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. Entonces, me imagino que como un hombre de la expertise de él está involucrado en esto, es que ellos no han visto ninguna otra opción que no sea esta y todos los traumas que esto implica, pero además lo que deja claramente establecido. Señores, el gobierno va a cumplir un año y en un año no sabe cuál es la nómina que paga. No sabe cuál es la nómina que paga, va a cumplir un año. Entonces, ¿cómo si no saben cuál es la nómina a la que le pagan? ¿Qué desempeña cada quien? ¿Con qué criterio ellos han producido miles de desvinculaciones? ¿Con qué criterio lo han producido? Porque ellos no saben la nómina que tienen. No saben la nómina que tienen. Para descubrirlo, ahora se va a empezar un proceso paulatino y gradual de pago con un medio de pago obsoleto que ya prácticamente desapareció como, digamos, medio para satisfacer ese intercambio entre la persona que vende su tiempo, sus conocimientos, su fuerza de trabajo y la persona que le emplea. Entonces, esa promesa durante mucho tiempo se honró, se llenaba a través de el pago con cheque. Pero eso desapareció y hoy son muy pocas, por no decir casi ninguna, son muy pocas las empresas privadas, aún las muy pequeñas empresas privadas, la microempresa, son muy pocas las que pagan con cheque. Y esto ha desaparecido del gobierno. ¿Qué implica el pago con cheque, aunque sea solamente un mes? El montaje de una estructura para pagar con cheque que ya fue eliminada. Los cheques hay que confeccionarlos en un serial. Entonces, todas las instituciones disponían de equipos para hacer eso. Pero cuando eso desapareció, esos equipos se hicieron obsoletos y ahora, ¿qué habría que hacer para pagar con cheque? ¿Qué habría que hacer? Bueno, para pagar un mes con cheque, cada una de las instituciones tendría que preparar una estructura que no tiene para pagar con cheque. Pero parece que no había de otra. ¿Cómo es que en un año una institución, cual, por más pequeña o más grande que fuere, no ha podido auditar su personal? No sabe quiénes desempeñan una función y quiénes no desempeñan ninguna función. No lo saben todavía. No lo saben todavía. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué implica esto? Bueno, nosotros estamos en una etapa todavía de una pandemia. Hemos ido a una apertura porque en verdad la economía no resiste más cierre y la propia gente está hastiada de todos los controles. Pero no quiere decir que el peligro de la pandemia con todas sus variantes no han desuelto. Bueno, en esa circunstancia, entonces, venga gente a hacer fila para cobrar un cheque en las instituciones donde le van a pagar el cheque. Después
venga gente a hacer fila para irse a las sucursales del Banco de Reserva para tratar de cambiar ellos mismos su cheque, porque de lo contrario tienen que perder una parte del dinero dándoselo a un canjeador de cheque. También que es un oficio que se ha limitado bastante. Entonces, eso es para ver quién cobra sin trabajar. Entonces, porque ahí el pago será auditado, la persona llenará un formulario. No hay la posibilidad de que todo el que cobra en el Estado llene ese formulario sin pasar por esa tramitación. No hay posibilidades de eso. Por eso digo, son preguntas. No, yo no estoy haciendo afirmaciones porque la verdad es que lo desconozco. No hay posibilidades de eso. No hay posibilidades de eso. Es decir, para poder hacer eso hay que retroceder. Hay que retroceder y entonces irnos a una metodología que es totalmente contraria a lo que estamos tratando de evitar para prevenir el COVID. Entonces, bueno, ahí tendremos 24, 25 instituciones, después vendrán otras donde eso se hará para auditar la nómina. Que por cierto, señor Contralor, aproveche para auditar un asunto que no está en la nómina. Aproveche para auditar el abuso que se está haciendo con las contrataciones. Porque para no llevar la gente a nómina, se ha estado abusando en la mayoría de las instituciones del mecanismo de las contrataciones, señor Contralor. ¿Y usted sabe qué ocurre con las contrataciones? Que las contrataciones pagan 2, 3 y 4 veces más que las sustituciones que llenan. Usted sabe, señor Contralor, que donde se ha despedido una persona que ganaba 30,000 pesos, hay una persona que gana 150 o 175. Nunca menos de 75 a la hora de hacer un contrato, aunque fuere para una secretaria. Entonces, hay una gran parte por ese mecanismo. No lo van a encontrar eso en la nómina, porque justamente eso lo hacen para no llevarlo a nómina, el uso de la contratación. Lo hacen para no llevarlo a nómina. Por eso, usted puede ver algunas entidades que en apariencia, en lo que pueden presentar en nómina, tienen supuestamente menos gastos. No ha ocurrido con una sola institución que hoy no sea más costosa que antes. Lo que ocurre es que hay que buscar esta parte también de la que se ha estado haciendo uso, pero de manera abusiva, con este asunto de las contrataciones. Entonces, ojalá que podamos tener una explicación de eso, porque probablemente las autoridades tienen la lógica de esto. Esto ha sorprendido a mucha gente que se pregunta. Veía ahí un Twitter de Germania Montaz preguntando, pero en serio, pago con cheque. Pues esto ha sorprendido a mucha gente. Pero bueno, la gente que está detrás de esto es gente capaz. Entonces ellos tendrán la explicación de la lógica de por qué tenemos que hacer eso, para determinar un año después cuál es la nómina que tiene cada una de las instituciones públicas, porque eso no se ha podido determinar. Eso se supone que en los primeros 3 meses debió estar claramente establecido, pero no se ha podido determinar. Y no hay de otra que volver al pago con cheque, que volver atrás. Pero esperemos las explicaciones, porque lo que han dado en términos de introducción, como que no convence mucho. Tal vez ellos tienen o saben ellos qué se le ha presentado.
Sabrán ellos qué se le ha presentado y por qué se ven entonces en la obligación de hacer eso. ¿Qué se le ha presentado? ¿Qué quieren descubrir de lo que se le ha presentado? Entonces, todo parece indicar que ha sido a la ciega que han producido las desvinculaciones, a la ciega. Porque, señor, si hay una gran cantidad de gente que cobra sin trabajar en una institución, pues yo creo que ese es el mejor mecanismo para empezar a hacer cambios. Es el mejor mecanismo para empezar a hacer cambios. Entonces, ¿por qué entonces afectar a los que cumplen con su labor? Si tú tienes un gran espacio de gente que cobra y no trabaja. Bueno, como no conocen qué es lo que pagan, entonces esto se ha hecho hasta ahora a la ciega. Un año, no sé por qué es ahora que hay interés en establecer eso. Eso es otra pregunta también. Y probablemente todas esas cosas tienen pues respuesta. Había, por otra parte, gente que tenía la expectativa de que con una administración demócrata las cosas variaran en cuanto a la posición de Estados Unidos frente a la dictadura que rige en Cuba desde hace 62 años. Los que tenían esas expectativas no se percataron de lo que hubo de hacer Obama para poder hacer los cambios que produjo en las relaciones con Cuba. Para Obama a realizar eso, lo primero que tuvo fue que descabezar a quienes se oponían a eso en el Partido Demócrata. El expediente que se articuló contra el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Bob Menéndez, no fue otra cosa que el pretexto político para quitar del medio a un demócrata que se oponía radicalmente a cualquier apertura hacia Cuba sin que Cuba mostrara algunos cambios. Entonces se hizo el expediente, se quitó del medio a Bob Menéndez, se quitó del medio a quien hubiese que quitar y Obama avanzó en su agenda frente a Cuba. Pero esa no era la agenda necesariamente demócrata, porque la agenda demócrata se supone que está priorizando en fortalecer los valores de la democracia. Entonces, ¿qué ocurrió con todas las medidas que tomó Trump para variar lo que había hecho Obama? Que Biden las ha continuado todas. Pero ayer les agregó 2 y dijo que estaba empezando solamente. Que solamente estaba empezando. Es decir, que su línea va a ser de cierre hasta que Cuba empiece a dar señales de cambio. Y entonces ayer se anunciaron sanciones contra el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, el general Álvaro López Miera, y también contra una brigada especial nacional que son los llamados, los denominados Boina Negra. Entonces, esto entran dentro del programa de sanción Magnitsky y son de las medidas que toma el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos que impiden que esas personas puedan
hacer movilizaciones en sus bienes y en sus cuentas. Y eso, aunque aparentemente es solo con bancos americanos, todos los bancos del mundo son americanos, incluyendo los dominicanos. ¿Por qué? Porque no hay un solo banco dominicano que no tenga corresponsalía con un banco de Estados Unidos. Y ya ese solo hecho, si un corresponsal tuyo viola estas leyes, está arrastrando a la entidad de la que es corresponsal. Y entonces por eso esas medidas tienen un carácter mucho más abarcador. Los cubanos, porque alguna gente no está escuchando el reclamo de los cubanos están pidiendo cosas que tienen poco que ver con el bloqueo, porque ellos están pidiendo libertades, es decir, que se respeten derechos fundamentales como el de la libertad de expresión, que todo el mundo sabe que es un derecho conculcado en Cuba, pero además que la gente pueda crecer y desarrollarse por la vía de sus talentos. Si los talentos no están acompañados de lealtades, entonces solo los que tienen lealtades tienen de las escasas oportunidades que se presentan en un régimen. Es decir, no es solo que es antidemocrático, es que es inefectivo porque como no garantiza la competitividad, como no garantiza el ascenso social por la iniciativa particular, entonces frena todo un desarrollo de una sociedad, y eso es un anacronismo en pleno siglo XXI. Y en el plano internacional no creo que eso encuentre hoy mucho apoyo. Entonces eso es lo que tiene que ver con este proceso en Cuba. Con lo que tiene que ver con Haití. ¿Por qué la pregunta? ¿Contra quiénes se protesta en Haití? Haití es inentendible. La oposición ahora se pone de espaldas al nuevo gobierno que se ha creado. El nuevo ministro que fue designado por el presidente, por lo que en Haití no hubo golpe de Estado, en Haití hubo un magnicidio, pero ese magnicidio no alcanzó la categoría de golpe de Estado. El Estado se supone que se ha mantenido en pie, y ese Estado entonces designa un gobierno, y ese gobierno ha tratado de ser lo más representativo posible de todos los sectores de la vida haitiana. Y ese gobierno de Ariel Henry tiene un objetivo, que es organizar unas elecciones. No, en primer lugar, la oposición a distancia. Pero ¿no quiere la oposición participar en unas elecciones? Las elecciones hay que organizarlas. Y se requiere algo de estabilidad para llevar a cabo unas elecciones. Eso no debería estar en discusión. Entonces, paralelamente, se auspician una serie de protestas exigiendo pues el esclarecimiento del magnicidio. Eso es correcto. El magnicidio debe esclarecerse, sus responsables deben ser tanto los materiales como los intelectuales procesados en la justicia. Pero si se desestabiliza el frágil gobierno que se ha creado, se está entonces, en vez de contribuir con que se esclarezca el crimen, el magnicidio, lo que se está es contribuyendo con los golpistas, porque los golpistas cometieron el magnicidio para provocar una inestabilidad. Si tratando de buscar la supuesta esclarecimiento del magnicidio se va hacia la inestabilidad, entonces lo que se está es cumpliendo con los deseos de quienes llevaron a cabo el magnicidio. Entonces
Se supone que Haití debe tener un periodo de cierto sosiego, por lo menos en el plano político, porque uno sabe que en el plano humanitario no, que en el plano económico la situación que siempre ha sido muy difícil, lo es mucho más. Pero por lo menos en el plano político una cierta tranquilidad, pero no. Ahí no se sabe contra quién se protesta y punto. No se sabe hacia dónde conducen la protesta, se hacen la protesta. Parece ser que hay interés en el caos. Hay interés en el caos, pero no hay posibilidad de establecer un gobierno que no sea a través de unas elecciones. Y no hay la posibilidad de entronizar una mano dura como pudiera estar deseándose detrás de todo esto, porque ninguno de los que pudieran estar compitiendo para la presidencia reúnen el liderazgo ni el arraigo requerido para ellos de por sí proclamarse como líderes. Si no hay un liderazgo colectivo que empuje un mínimo de institucionalidad, pues ahí estamos perdidos. Como perdidos estamos también con que una comunidad internacional entienda que desde lejos puede acompañar a Haití a salir adelante. Cambio y fuera. Bueno.